comenzó cuando me mudé a mi nueva casa. Sí, es un poco trillado, créanme, lo sé. Pero es lo que pasó. Nunca había experimentado nada sobrenatural antes, y aunque tenía intereses por ello, nunca esperé que realmente me sucediera algo. Conseguí rentar la casa a un bajo precio. No le di importancia porque era una casa vieja, ni tampoco estaba ubicada en el mejor lugar de los vecindarios. Así que supuse que era un buen trato. Luego de trasladar mis cosas, todo marchó bien por un tiempo. No recuerdo cuándo fue exactamente que comenzó, porque para ese tiempo no era nada grave. A veces dejaba la luz de la cocina o del baño encendida y al volver la encontraba apagada. Sinceramente, pensaba que tan solo me había olvidado de que la había apagado antes de irme. Luego de un tiempo, comenzó a intrigarme. Empecé a dejar una que otra luz encendida deliberadamente. A veces nada sucedía. A veces encontraba las luces apagadas cuando regresaba. Para ese momento, ya pensaba que algo andaba mal. No estaba asustado, sino confundido. Pensaba que quizás le sucedía algo a la corriente eléctrica. Comencé a dejar luces encendidas con mayor frecuencia, porque creí que me ayudaría a identificar el motivo por el cual se apagaban aleatoriamente. Entonces, la situación tomó un curso distinto. La primera vez que recuerdo que pasó algo extraño fue cuando dejé encendidas la luz de la cocina y de la sala antes de irme a dormir. Esa noche fui despertado por un gruñido profundo y estrepitoso que provenía de la cocina. Recuerdo que desperté creyendo que había algún animal en la casa. Desde mi cuarto se puede ver al final del pasillo la sala que está al lado de la cocina. Noté que la luz en la sala se había atenuado, como si alguien hubiese apagado el interruptor de la cocina. Se escuchó otro gruñido, esta vez desde la sala, y casi grito al creer ver algo al final del pasillo, antes de que la luz de la sala se apagase, aunque no pude distinguir lo que era. Simplemente se veía como algo parecido a una sombra. En realidad no me importaba, era presa del pánico. Me tiré de la cama hacia el interruptor de la luz, creyendo que alguien estaba en mi cuarto y se estaba preparando para hacerme daño. Nada. No había nada. Nadie en mi cuarto. Dejé escapar un leve suspiro y luego caminé lentamente hacia la sala. Una vez que llegué al final del pasillo, prácticamente me abalancé contra el interruptor para encender la luz. De nuevo, nada. La cocina seguía y de nuevo, nada. Estaba comenzando a creer que lo había soñado todo cuando iba a apagar el interruptor de la luz de la cocina. Pero me detuve. Soy un adulto, pero tenía miedo de apagar el interruptor. Y lo voy a admitir, esa noche dormí con todas las luces de la casa encendidas. Este fue un error. Cuando desperté a la mañana siguiente, todas las luces estaban apagadas de nuevo. Quise levantarme de la cama y di un quejido porque me sentía dolorido. Aparté las sábanas para descubrir largas marcas rojas a lo largo de mis piernas y brazos. Parecía como si algo me hubiese arañado mientras dormía. Eso me horrorizó, pero no tanto como cuando vi lo que había pasado. Cada luz que dejé encendida estaba rota. Cada bombilla que estaba encendida la noche anterior estaba hecha añicos. Cada lámpara estaba caída y destrozada. Se me cortó la respiración en tanto miraba alrededor. Algo terrible estaba sucediendo ahí. Y alguien intentó. O bueno, me hizo algo mientras dormía. Pedí el día en el trabajo libre e inmediatamente fui a reemplazar las bombillas. No sabía qué hacer luego de eso. Consideré irme de la casa, pero, y sé que probablemente sonará estúpido, ese era mi hogar. Era la primera vez que vivía separado de mi familia, y esa era mi casa. No me podía dar por vencido, así que me quedé, incluso cuando se puso peor. Aunque estaba comenzando a tenerle pánico a la oscuridad, no podía dormir con la luz de mi cuarto encendida. Dejaba otras luces encendidas, como la del pasillo o la de la sala, que iluminaban lo suficiente como para que pudiera ver bien mi cuarto. Y,
Casi todos los días despertaba a la mitad de la noche por un gruñido o el sonido de algo merodeando la sala, y luego las luces se apagaban. No quería ir a ver. Me aterrorizaba la idea de compartir el mismo espacio con lo que fuese que estuviera ahí. Así que me acurrucaba en mi cama y rezaba para que nunca se acercara. Una noche, luego de que esto estuviera pasando por un tiempo, me harté. Compré una pistola y encendí cada luz de la casa. Luego me senté en medio de la sala con el arma en mi regazo y un bate de béisbol a mi lado. Esperé. No pasó nada por mucho tiempo, pero alrededor de las 2 de la madrugada comencé a escucharlo. Curiosamente, estaba detrás de mí. Me giré y eché un vistazo hacia mi habitación y pude escuchar ese familiar gruñido. Tragué saliva y tomé la pistola con una mano y el bate con la otra, y lentamente empecé a caminar para poder visualizar mejor mi cuarto. Cuando empezaba a ver la cama, escuché un ruido sordo seguido de un rugido inhumano. Yo, siendo el hombre valiente que era, di un salto hacia atrás y me alejé del pasillo. Quería terminar con eso de una vez por todas. Pero por Dios, que no quería confrontar a esa cosa. Podía escuchar el sonido de mis pertenencias siendo rasgadas y apaleadas. Y no sé cómo fue que lo capté, pero pude escuchar un leve clic. Y luego nada. Lentamente, volví a echar un vistazo a mi cuarto desde el pasillo, y la luz estaba apagada de nuevo. Tomé aire y seguí caminando, con mis 2 armas listas. Al llegar a mi cuarto y encender el interruptor de la luz, di un grito ahogado. Mi cama estaba completamente arruinada, partida por la mitad. Fue como si un animal hubiese saltado en ella y simplemente le hubiera hecho pedazos. Me acerqué para ver la condición del resto de mi cuarto y solo me quedé ahí, pasmado, por quién sabe cuánto. No fue hasta que escuché el sonido del gruñido que me di la vuelta. Parado a un lado de mi puerta junto al interruptor de la luz, fue cuando finalmente lo vi. Era un hombre caucásico y mugriento, con un cuerpo sumamente lacerado. Parecía que había sido el juguete de un oso. Estaba demasiado sorprendido como para alzar mis armas. Me miró fijamente solo por un momento, y luego apagó la luz. Grité. Ni siquiera siento pena de admitirlo. Grité y salí corriendo. No me importó que hubiera un hombre ahí parado. Pasé corriendo por donde lo había visto, sacudiendo mi bate como un maníaco. Casi rompo el marco de mi puerta en lo que corría hacia la seguridad de la luz del pasillo. Luego de un momento me di la vuelta, a tiempo para verlo parado de nuevo al lado del interruptor de la luz. Apagó la del pasillo también. Para entonces ya no quería enfrentarlo, quería estar a salvo. Irrumpí en la sala y no me detuve hasta llegar a la claridad de la cocina. Escuché el ruido de gruñidos y rasguños desde todas las direcciones y entonces supe que iba a regresar. Me giré para ver de nuevo al pútrido y madrugado cadáver de un hombre bajar el interruptor de la luz con su dedo roto, dejándome entre la terrorífica oscuridad. Me precipité a la sala. Esta sería mi última parada. Tenía que enfrentarlo ahí. Me fue acercando a la lámpara de la mesita que era mi última línea de defensa. Esperé que viniera a apagarla, pero nunca lo hizo. Miré alrededor y silencio. Nada más que silencio. Entonces me volteé a ver el brillo esperanzador de la lámpara que se rehusaba a ceder. De un momento a otro me encontraba riendo. Una risa frenética, pero vivaz, y pensaba que todo había terminado. Me acerqué todavía más y juro que casi abrazo esa lámpara, hasta que lo oí. Primero escuché el gruñido provenir no desde atrás, sino desde enfrente, de la lámpara. Mis ojos se agrandaron y me le quedé viendo mientras la luz se intensificaba. Retrocedí y no sé lo que pasó, pero creo que tropecé con algo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de espaldas sobre el suelo viendo esa luz brillante e intensa. Ya no era reconfortante, solo caliente y pesada y brillante. Pensé que me iba a calcinar. Y entonces sucedió. No tengo palabras para escribir lo que surgió de la luz de esa lámpara. Era horrible, retorcido y lleno de ira. Pero sé que nunca olvidaré sus ojos,
brillantes, calientes, blancos, 2 círculos resplandecientes de malicia pura. Me odiaba todo de mí, y no solo a mí, nos odiaba a todos, a cada ser humano, e iba a atacar a lo que tuviera enfrente, a mí. No sé cómo es que supe esto, pero lo supe. Se abalanzó contra mí y me preparé para una muerte dolorosa. La luz se apagó una vez más. Oscuridad. Me quedé en el suelo por varios minutos, permitiéndole a mis ojos acostumbrarse sin despegar la mirada de donde estaba mi lámpara. Conforme pasaban los segundos, empecé a distinguirlo. Ese cuerpo, magullado, parado junto a la lámpara, con una mano en el interruptor mientras me miraba. Entonces lo comprendí. Comprendí lo que significaba todo lo que había pasado. El hombre retiró su mano de la lámpara y apuntó su dedo roto hacia ella, moviendo su cabeza de un lado a otro. Solo pude responder asintiendo. No era él quien trataba de hacerme daño. Todo ese tiempo, todas esas voces, él estaba tratando de protegerme. La criatura solo podía aparecer en la luz, y ese hombre había estado tratando de mantenerme a salvo. No quería que nadie más repitiese sus errores. Me mudé ese mismo día y nunca me iré atrás. Lo que sea que fuese, estaba confinado a esa casa y, hasta el día de hoy, nada ha vuelto a surgir de ninguna fuente de luz. Sin embargo, esa cosa siempre permanecerá grabada en mi mente. Cada noche en mi nuevo apartamento tengo el hábito de recorrer los cuartos, cerciorándome de que cada luz esté apagada, cada cortina cerrada, y me cubro de silenciosa, reconfortante y absoluta oscuridad.